¿Qué ha ocurrido aquí, en el Hierro, en materia de gestión pesquera? Es verdad que es un modelo sostenible, que ya hace mucho tiempo que no funciona muy bien, pero si lo analizamos, es un modelo de segunda generación de sostenibilidad, ¿no? Yo cuando hablo de sostenibilidad y miro hacia atrás, a lo que soy capaz de recordar, a lo que quizás nuestros abuelos cuando estaban pescando realizaban, era una pesca sostenible también, pero era una pesca sostenible inconsciente, ¿no? Porque no eran capaces de sobreexplotar con los medios que tenían, por mucho que quisieran. Tenemos que darnos cuenta que el pescador, al fin y al cabo, es un ser depredador, o sea, vive de depredar otra especie que es el pescado, ¿no? Y teóricamente, entre más mejor, o sea, entre más ganas. Aunque si lo analizas después fríamente y de manera inteligente, en realidad no. Lo que te interesa es sacar el máximo rendimiento de ese recurso, pero sin llegar a sobreexplotarlo. O sea, que ese recurso siempre esté en un estado del 100%, para seguir teniendo la posibilidad de poder adquirir el mayor porcentaje posible, ¿no? Aquí durante mucho tiempo, como decía antes, se pescó de esa manera. Es verdad que el ser humano en los últimos 40, 50 años ha evolucionado de una manera exponencial. O sea, cuando hablamos de nuestros abuelos no tenían casi ni nylon. Eso llegaba aquí a cuentagotas. O sea, alguien que traía o anzuelos nuevos, aquello era una maravilla, ¿no? A medida que fueron llegando materiales nuevos, recursos nuevos, aparatos nuevos para detectar pescado, etcétera, la capacidad de extracción fue tan grande que incluso el Mar del Hierro, que por cierto es bastante débil y frágil porque no tiene plataforma, pues se sobreexplotó. O sea, yo siempre hablo de una frase, siempre la pongo como ejemplo, pero que fue real, y es que comentaba un pescador que se recorría todo el Mar de las Calmas, hablábamos de cerca de, pues ya alrededor de 9 millas, ¿no?, para coger unos 4 o 5 kilos de viejas. Eso habla por sí solo del estado del recurso en aquel entonces. A partir de ahí es cuando se empieza a darle vueltas al asunto, ¿no?, y se plantea la idea de gestionar el mar. Ahí hablamos de gestión de sostenibilidad, pero en una segunda fase, en una fase consciente. Cuando tú voluntariamente entiendes que ese recurso necesita del cambio de unos parámetros para poder alcanzar otra vez su 100%, ¿no? ¿Qué hicieron estos pescadores? Pues una de las medidas que tomaron, y creo que una de las más importantes, fue la de, a pesar de que a corto plazo cogieran mucho menos, eliminar todas las artes de pesca que para ellos fueran de explotación masiva, como las nasas, las pandorgas, el palangre y alguna más. Por otro lado, promovieron y crearon una reserva marina de interés pesquero, que también tiene su importancia, sobre todo aquí en el Mar de las Calmas, que quizás es el menos productor, ¿no?, el que hasta menos plataforma rocosa tiene y ha hecho que el Mar de las Calmas sea mucho más productivo. La reserva marina tiene una zona que es zona integral, en la cual ahí no se puede hacer nada. En pescado demersal solo se puede pescar los pescados que están de paso, ¿no?, los pelágicos, túnidos concretamente, y eso hace que toda esa zona sea de reproducción para las especies que en él habitan. Y además creo que es importantísimo para tú poder ver la diferencia, ¿no?, entre dónde interviene el hombre y dónde no interviene el hombre, ¿no? Que cuando no tienes esa posibilidad real, siempre hablas de supuestos, ¿no?, pero no sabes en realidad qué ha pasado. Eso es importantísimo a la hora de gestionar. Creo que rodearnos y acompañar la sabiduría que tiene el pescador y en la parte práctica lo que vive, con el conocimiento de biólogos y científicos, creo que ha sido también algo que nos ha dado, o sea, la posibilidad de ir siempre un paso más allá en la gestión. Una de las medidas para mí también muy importante es el tema del esfuerzo pesquero, porque el pescador profesional, cuando tú tienes variedad de recursos, cuando todos los pescadores que viven del mar aquí en el Hierro viven bien, hace que ninguno, o sea, que todos en su pesca puedan vivir sin hacer otra. Entonces los pescadores aquí de alguna manera hace cada uno su pesca,
tienen 2 o 3 pescas y van variando entre esas pescas. Pero digamos que van variando en función del esfuerzo pesquero. O sea, yo hago la pesca en que en ese momento en mejor estado está. ¿Por qué? Porque es la más que capturo. Yo estoy pescando a cabrillas, cuando yo ya en 1 hora no soy capaz de coger 10 kilos de cabrillas, a lo mejor el recurso todavía está muy bien, pero ya no me interesa. Y si hay otra que ahora pasa a estar mejor, como la pesca de viejas, y a lo mejor en 1 hora cojo 10 o 15, pues voy a pescar a viejas. Eso hace que los recursos que empiezan a ser menos productivos, con lo cual empiezan a encontrarse peor, aunque todavía estén en un nivel muy bueno, se aparten para ser otro que está mejor. O sea que la polivalencia y que todos los recursos estén bien, digamos el de todas las especies, es importantísimo también para ser como una especie de vedas, ¿no? De vedas por especie. La veda natural, el mar, vivimos en Canarias, los vientos alisios y las borrascas del oeste en invierno, digamos que son los que dominan nuestras aguas, con lo cual la cara norte siempre es mucho menos accesible que la sur. Entonces, el que tú, cuando la cara norte esté con un tiempo adverso, te puedas ganar la vida en la cara sur, hace que toda esa zona se regenere, o sea, esté virgen hasta cuando se queda calma y puedes acceder hacia esa otra zona, ¿no? Pues todo ese pequeño conjunto de cosas hace que aquí en el Hierro se haya conseguido de alguna manera gestionar el mar de manera sostenible desde el punto de vista del recurso. Recordemos que es uno de los parámetros de la sostenibilidad. Ahora mismo estamos viendo que otro de los parámetros de sostenibilidad y que quizás no se está cumpliendo es el medioambiental, ¿no? Es el medioambiental, o sea, la cantidad de basura que nos encontramos en el mar y que seguimos introduciendo en él hace que por mucho que nosotros sigamos manteniendo el stock de esos recursos, si esos recursos quedan contaminados por toda esta basura o polución que tiramos al mar, seguimos teniendo el mismo problema, o sea, pasan a no ser computables quizás, o sea, ya además de la realidad, que incluso es hasta más importante, que nos encontramos desde el punto de vista humano, personal, ¿no? Ya no de la realidad que ese recurso nos sirva para pescar o no, sino como medio. O sea, como tú, persona o individuo, que llegues a una playa y te encuentres con todo eso, ¿no? Yo creo que la pesca recreativa, para el desarrollo como persona de cada uno de nosotros, es importantísima y no se le puede quitar a nadie. Lo que sí es verdad, pero ya no hablamos solo de pesca recreativa, porque seguramente pesca recreativa y pesca profesional tiene un conflicto y lo tendrá mientras ambos no hagan las cosas bien. Siempre. Date cuenta que los dos disfrutamos del mismo recurso, ¿no? De alguna manera somos competidores, ¿no? Primero, pretender que el otro no la haga para que quede solo para mí es un punto de vista tan egoísta como ser humano que no lo vamos a dar ni por estimado, ese lo vamos a desechar literalmente. Pero yo creo que el error está en la convivencia, o sea, en entender que tenemos que estar los dos, que tenemos que compartir ese espacio los dos. Y no solo entre hablamos de pesca, pescador profesional, pescador recreativo, entre muchos más actores que habemos disfrutando del mar. Pero estos dos tienen que entender que cada uno tiene su cabida, que cada uno tiene su porqué, ¿no? Y lo que hay que hacer es las cosas bien. Yo creo que tanto le molesta a un pescador recreativo que un pescador profesional haga las cosas mal y esté, digamos, estropeando el recurso, como a un pescador profesional que el recreativo haga las cosas mal y también esté estropeando ese recurso. Y yo creo que ahí no es tanto pescador profesional y pescador recreativo, sino quien hace las cosas mal, dentro de un sector o dentro del otro, ¿no? Antes era muy raro que un barco compartiera información con otro o con otros, porque para ir yo otra vez a coger de ese recurso, hoy en día se ha entendido que entre más compartamos información mejor. O sea, la información que puedo tener yo es la que soy capaz de ver yo, un solo barco, en toda Canarias, en las aguas de toda Canarias. Sin embargo, si toda Canarias compartimos información, yo tengo la información de 100 barcos, siempre, diariamente. Eso hace que yo coja muchísimo más, cada uno de los individuos cojan muchísimo más atún que si nadie la comparte con nadie. El mundo lo domina la física y la química, las leyes de la naturaleza.
En el Hierro siguen surgiendo pescadores. O sea, desde que yo me acuerdo, te parece, se jubila uno y aparece otro. Se jubilan dos y aparecen dos. Y es porque hay una máxima natural que es la de recurso. O sea, si aumentan los conejos, aumentan los cazadores. Y si aumentan las zanahorias, aumentan los conejos. Si el recurso está bien y ese recurso da la posibilidad de que alguien trabaje y obtenga un beneficio digno, va a aparecer ese trabajador. No va a aparecer si ese recurso no está. O sea, eso es obvio. Pero creo que para terminar de potenciar y poder transmitir todo esto, es importantísimo los que nos gestionan. Yo creo que en Canarias gran parte del déficit es no entender el potencial que tenemos aquí, en el mar, que es un potencial grandísimo, increíble. Lo decía antes, somos 8 islas rodeadas de mar, ¿no? Y creo que hemos empezado la casa, como te decía antes, por el tejado. O sea, primero, desde el punto de vista del recurso, del medioambiental, de la sostenibilidad, muchas veces nos damos cuenta que no estamos ni preparados para ser capaces, de alguna manera, de gestionar todo lo que producimos. Y hablamos de basura, simplemente. Por otro lado, tampoco quizás se ha dado el salto en el general a esa segunda parte de sostenibilidad. Y creo que como primera, o no sé si decirte como primera o como tercera razón principal, creo que no se ha apostado por esta realidad del recurso del mar, porque quizás y seguramente los intereses económicos son tan fuertes que el haber empezado la casa por el tejado hace que ahora sea muy difícil poner orden, porque ya hay intereses económicos establecidos ahí en ese espacio que están a veces muy por encima de la capacidad de decisión que tiene la gente que gestiona, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo desbloquearlo. Y eso es lo que va a acelerar o ralentizar ese proceso de cambio, de mejora del recurso. Esa mejora del recurso va a ser que la gente que vive y convive en ese recurso lo disfrute y lo explote de una manera con mayor calidad y de una manera más óptima, ¿no? Y que todo eso se transmita. También es verdad que tenemos que empezar a darle vueltas, ¿no?, a cómo transmitir eso. Es importantísimo, porque si no, a lo mejor van a haber cosas y detalles que se pierdan, que son muy importantes, y que se extingan sin haberlos pasado a la siguiente generación. Y el mar es de todos. El mar no es ni de pescadores profesionales, ni de pescadores recreativos, ni de los que utilizan la moto de agua, ni de los que hacen charter, ni de los que salen un domingo para pasear. El mar es de todos. Y aquí cabemos todos. Lo que tenemos es que ordenarnos, que entendernos y que comprendernos, ¿no?, para utilizar este medio y disfrutarlos todos por igual.